Bueno, pues vamos al siguiente párrafo que nos incumbe respecto al tema de Russell y su comentario sobre el ateísmo, ¿verdad? Dice así, el siguiente párrafo. En su conferencia publicada como Why I Am Not a Christian, Russell no comienza con ataques emocionales ni con ironías, sino examinando qué significa realmente ser cristiano. Para él no basta con admirar la figura ética de Jesús, implicaba aceptar la existencia de Dios y reconocer a Cristo como el mejor y más sabio de los hombres. Es precisamente en esos dos puntos donde centra su crítica. En primer lugar, analiza los argumentos clásicos a favor de la existencia de Dios, frente al argumento cosmológico, la idea de que todo tiene una causa y por tanto el universo necesita una primera causa. Russell observa que si todo debe tener causa, entonces Dios también la necesitaría. Y si se permite una excepción, podría aplicarse al universo mismo. No ve en este argumento una necesidad lógica, sino una detención arbitraria de la cadena causal. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero, no entraré en el tema de Dios, Cristo y el verdadero cristianismo porque el párrafo viene en ese orden redactado y a pesar de eso lo voy a saltar y seguiré al siguiente párrafo tratando el argumento cosmológico, ¿no? Ya hablaremos lo de Cristo y Dios y el verdadero cristianismo más adelante. Bueno, hay algo muy interesante que dice y habla de detención arbitraria de la cadena causal, es decir, hablamos de que hay una cadena de causas, una cosa lleva a la otra, es causa de la otra, y hay un momento en el que nosotros decimos, pues aquí no hay causa, ¿no? Y detenemos arbitrariamente la cadena causal. La arbitrariedad realmente se produciría si la detención de esa cadena fuese en cualquier momento caprichoso a nuestro antojo, por ejemplo, en los procesos supuestamente evolutivos de la naturaleza. ¿De acuerdo? Hay un proceso evolutivo y decimos, bueno, aquí ya no hay causa. Sin embargo, no es arbitrario y tampoco es una detención de la cadena, sino que es lógica y razonablemente, que tanto le gusta a él utilizar la lógica y la razón, y a nosotros también, pues es una detención en el punto único y necesario de la cadena, que es el inicio o principio. Es ilógico pensar en un inicio, en un principio, y que ese principio deba tener un sentido lógico y razonable. Yo creo que no. Todo principio, todo inicio de algo, tiene que tener un sentido razonable. Cortando por lo sano, podríamos decir directamente que el azar, la casualidad o la nada no son principios razonables ni lógicos, especialmente para lo que estamos contemplando. Nada más y nada menos que un universo con todo lo que contiene, especial y específicamente en el planeta Tierra. Muy distinto a todo el resto del universo conocido. Por otro lado, ¿es lógica y razonable la acausalidad? Pensar en acausalidad es creer que la nada originó algo, o en este caso todo. Con ese algo comenzó todo lo que hay, ¿no? Y todo eso es la nada. Pero empezamos con un importante problema, y es que no tenemos referencias sobre la nada porque nunca el ser humano ha vivido en el contexto de la nada. Y por tanto no tenemos datos para demostrar que de la nada salga algo, y mucho menos todo. Habría que preguntarse si encontramos en el universo algo que no tenga una causa que le preceda. Me gustaría que me dijese, pues mira, tal cosa se ha originado sin una causa. Me gustaría que me dijese qué concretamente, ¿no? Así que lo que observamos continuamente en la experiencia que nos rodea es una cadena causal, ¿vale? No es un invento nuestro, lo observamos, ciencia pura, ¿ok? Vale, estamos de acuerdo. Pero Russell habla de detención arbitraria cuando decimos que Dios no tiene causa. Y lo explica o lo expresa como una excepción, excepcional diría yo, sin duda alguna, ya que ¿por qué no se aplica al inicio del universo, ¿no? Pues si Dios no tiene causa, el universo tampoco debería tener causa, dice él. Bueno, se suele atacar mucho el método inductivo a la hora de explicar algo en ciencia, pero sin embargo, con esto que dice, él se escuda en el método inductivo,
que mismamente la ciencia critica, ¿no? Que dice, pues, si todo lo que veo tiene una causa que le precede, entonces todo, absolutamente todo, incluido yo mismo, pues tiene que tener una causa y no puede existir nada que no tenga una causa. ¿De acuerdo? Así que Dios no puede no tener causa, tiene que tener una causa si existiese. Bueno, lo que se ve es que entonces cuando nos interesa utilizamos método inductivo, cuando nos interesa utilizamos método deductivo y así según el gusto del consumidor, ¿no? Entonces diríamos que para el universo no tiene por qué haber una causa. Bueno, pues si para el universo no tiene que haber una causa, para Dios tampoco debería haberla, ¿no? Y igual podría ser de posible una cosa que otra. Sin embargo, vamos a ver cómo no es igual ni están en la misma circunstancia Dios que universo. Y creo que nos vamos a ir moviendo en la misma lógica que empleamos para el tema de un reloj que surge espontáneamente o un ADN que surge espontáneamente. No tiene lógica, esa a la que tanto estamos apelando, creer que si todo tiene una causa, Dios también debe de tenerla, ya que todo es causado por Dios y por tanto Dios queda excluido de la causalidad. De hecho, el término Dios, cuando expresamos al ser Dios, ese ser Dios, estamos expresando y describiendo en sí mismo aquel que no tiene causa, si no, no sería Dios, no podemos llamarle Dios, habría que llamarle otra cosa, energía, fuerza, influencia, lo que queráis, pero no Dios. Cuando se dice Dios, estamos hablando de aquello que no está sujeto ni a tiempo, ni a espacio, ni a materia. No forma parte del todo, sino que es externo, extra a todo. Vamos a ver ahora que, por tanto, el problema de la causalidad no es Dios sí, Dios no, existe Dios o no existe Dios, sino qué hay acerca de dos elementos o factores claves y fundamentales en todo esto, y es el factor tiempo y el factor espacio. Obviando ahora mismo la materia, lo vamos a ver también, pero vamos a obviar ahora mismo la materia, vamos a pensar en tiempo y espacio. Quitemos a Dios de en medio, a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver el factor tiempo, el factor momento, ¿verdad? El choque con el asunto tiempo. Si consideras a Dios como una excepción en vez de como esencia, ser, lo divino es eterno, lo divino es increado, entonces ciertamente habría que considerar que el universo puede ser otra excepción sin causa, como Dios. Pero evidentemente no aplica ese caso por lo ilógico del concepto, ya que científicamente no hay muestras de que la materia sea eterna, ni el tiempo sea eterno, ni el espacio sea eterno. No hay evidencia de ello. Cuando se habla de universo, y en esos términos de principio, de origen de todo, al principio del todo, ¿verdad? Se supone que es una masa, un pegote ahí de materia y energía original que tiene un principio espontáneo y que después, con el paso del tiempo, se va recolocando todo hasta dar lugar a las formas que observamos hoy día con nuestras pupilas. Lo mismo una supernova, que lo mismo una mariposa, que lo mismo una semilla de trigo. Todo lo que existe, todo cuanto existe, viene de un cúmulo de materia, energía en un tiempo concreto que da como resultado todo cuanto vemos. Bueno, si este pegote o mejunje de materia y energía no tiene aparición espontánea de la nada, si no surge de la nada así espontáneamente, entonces porque siempre ha estado ahí, ¿verdad? No, es decir, no tiene principio. Entonces estamos describiendo algo eterno y ese concepto no encaja en lo científico. Suena a algo que en el ámbito científico nos gusta, suena a religiosillo, ¿verdad? Eternidad. Creer en la eternidad de la materia y la energía es entrar en lo metafísico y la ciencia atea no está muy de acuerdo con ello. Pero si no es eterno, entonces tiene un principio. Lo que no es eterno tiene un principio necesariamente y ese principio te obliga por lógica a acudir a lo que existe antes del principio. Esto no es eterno, tiene un principio, muy bien. Y antes de esto, ¿qué es lo que había? ¿De acuerdo? Aquí está la línea, aquí comienza la línea de existencia de las cosas. Este es el principio. Bueno, ¿y qué había antes de ese principio? Tiempo. Conflicto tiempo. Aquí empieza algo, si no es eterno, aquí tiene un comienzo y empieza el transcurso del tiempo. Pero entonces, hacia acá, ¿qué es lo que había? Desde aquí hacia acá, ¿qué había, no? Es decir, el conflicto se sirve solo. Lo que existe antes de la existencia. A partir de aquí existen todas las cosas. ¿Y qué existía antes de la existencia de las cosas? ¿Qué existía? ¿Qué había? Tiempo, espacio, materia
Así que ese es el dilema tiempo. Si no es eterno, hay principio. Y si hay principio, ¿qué había antes del principio? Primer punto. Segundo punto, el conflicto, ¿dónde? ¿De acuerdo? Conflicto, ¿dónde? Es decir, lugar, espacio. Aparte del factor tiempo, que trata el antes de, tenemos el factor espacio, que trata de dónde. Es el choque con el asunto espacio-universo, el problema de lugar. Normalmente me gusta ver las representaciones del espacio que se hacen a veces en una publicación, ya sea pues en una pantalla, en una pizarra, donde sea, ¿no? Y el espacio, hablando del universo, el espacio cósmico, se representa con sus constelaciones, sus galaxias, etcétera, se representa en un espacio, ¿de acuerdo? Estamos representando el espacio en un espacio. Y es que la existencia del universo es un enigma para la mente humana. Somos incapaces de concebir el universo sin un plano sobre el que colocar el universo. Lo curioso es que pocos se dan cuenta de la contradicción, porque el universo es el espacio y no puedes dibujarlo sobre un espacio, porque entonces esa superficie donde lo dibujas, donde lo planteas, seguiría siendo universo y no habrías terminado de dibujarlo. Y si no, ¿qué es lo que hay más allá del borde del universo? Es decir, tenemos esta pantalla, ¿de acuerdo? Y aquí dibujamos el universo. Y fijaros que cuando dibujamos aquí el universo, con todas sus galaxias dentro, estamos haciendo unos límites dentro de toda esta pantalla. Pero eso es una contradicción, ya que toda la pantalla sigue siendo un espacio. Entonces todo seguiría siendo universo. Y entonces, ¿qué hay fuera de la pantalla? Seguiría siendo todo espacio, 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 y siempre dibujamos el espacio dentro de un espacio, el universo dentro de un plano que es espacio. Así que, ¿qué es ese área que está más allá de los límites o bordes del universo, ¿no? De la frontera del universo que has dibujado? Los físicos, por tanto, están obligados a aceptar la metafísica por mucho que incomode. No existe nada. Fuera de los bordes del universo no existe nada. Puedes decir, bueno, ¿y qué es la nada? No puede existir la nada. No confundas la nada con el vacío. Mucho cuidado. El vacío sí, te acepto que hay, y lo hay. El vacío es lo que hay entre, por ejemplo, los planetas, entre los astros, ¿no? Y existe también vacío entre tú y yo cuando estamos hablando, y el espacio que hay entre tú y yo, pues podemos decir que hay vacío, que siguen habiendo átomos, ¿de acuerdo?, de oxígeno, de nitrógeno, de la atmósfera, ¿no? Pero no hay, vamos a pensar que no existiesen esos átomos, y entre tú y yo hay un espacio que podemos llamar vacío. Pero vacío no es nada, ¿de acuerdo? Ese vacío que hay entre los planetas existe gracias, por tanto, a la materia que determina la separación entre una partícula o un ser y otro, sin que exista partícula entre medios. Y eso sigue siendo universo. Así que entre un planeta y otro planeta hay vacío, pero sigue siendo espacio, delimitado por estructuras. Pero no puedes concebir la nada, porque para concebirla ya necesitas un margen donde colocarla. Pues mira, no hay nada. ¿Dónde? Aquí. Aquí ¿dónde es? ¿De acuerdo? Necesitas nuevamente el espacio, márgenes, límites donde colocarlo. Así que ni siquiera hay margen, ni límite, ni frontera, porque no hay nada. Y la nada es nada, ni margen, ni límite, ni frontera. Sin embargo, lo estás colocando, lo estás creando los límites y los márgenes para decir aquí hay nada o no hay nada. Aquí no puedes decir aquí, si es que no existe nada, no existe ni siquiera el espacio. Nuevamente la metafísica llega a chocar contra la realidad. Así que cuando empieza a existir el universo, si decimos que no es eterno, que tiene un principio, ¿dónde empieza a existir? Todo lo existente está sobre un plano, o como sobre un lienzo. Vamos a pintar un cuadro y hay un lienzo en blanco y ahí empezamos a pintar. Pues para que empiece a existir el universo tiene que haber un plano, un lugar, un espacio donde exista. Pero es contradictorio, porque entonces ya existe el espacio. ¿Dónde está ese lienzo? ¿De dónde proviene ese lienzo donde existiría el espacio? ¿De acuerdo? Así que vamos a pensar con lógica. ¿Qué lógica usas para lo que está fuera del universo, fuera del espacio? ¿El universo es infinito? No, no es lógico.
Entonces, cuando traspasas la frontera del universo, ¿qué es lo que encuentras? El pensamiento racional no alcanza a discernir ni siquiera esos asuntos de la materia y del tiempo que están dentro de nuestra dimensión que palpamos y que manejamos. Así que imaginad lo que es pretender opinar sobre la dimensión espiritual, dimensiones que no manejan nuestros sentidos. Y sin embargo el hombre se atreve a opinar y a dar sentencias acerca de Dios, de su existencia y de su obra. Mirad, Dios está fuera del concepto materia, espacio, tiempo, y cuando crea, lo crea todo, incluso el espacio que no existe, donde comienza el tiempo y donde ubica la materia. Y Dios es mucho más de lo que la mente puede abarcar. El conocimiento de la inmensidad del universo y de los procesos inmensamente complejos de la Tierra y de la vida en la Tierra hacen que considerar que el azar y la casualidad es lo que hay detrás de todo ello, queda a la altura de una verdadera ridiculez. No podemos pretender ser serios y decir que todo esto es casualidad. Y por último, entrar en el conflicto del concepto vida. El término vida es mucho más complejo de lo que creemos y pretendemos entender. Creer que la vida reside en la materia o es originada por la materia es reducir a lo ilógico la realidad que nos rodea. Reducirla al concepto de reacciones fisiológicas es como reducir el concepto de la aeronáutica a un aparato que vuela, ¿vale? Aeronáutica, ¿qué es lo que es? Un aparato volador, un avión. No, la aeronáutica es muchísimo más complejo, es una ciencia tremendamente compleja y complicada. Así que la vida no son solamente procesos fisiológicos en funcionamiento. La vida no es que tú respires y tu corazón lata. La vida es muchísimo más que eso. Coges un filete de cerdo que era carne, que pertenecía a un animal, que funcionaba, que tenía vida, y dices, pues yo creo que esta materia, que es músculo, que está ahora en lo alto de un plato y que te lo vas a comer, eso es motivo de la vida, ¿no? Y la llamas materia orgánica, ¿no? Tenemos la química orgánica y la química inorgánica, materia orgánica, materia inorgánica. Deberíamos más bien llamar orgánico a aquellos elementos que precisamente la vida los usa para desarrollarse, no al revés. No es la materia orgánica lo que origina la vida, es la vida la que convierte en orgánico ciertos elementos de la naturaleza, de la materia. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, etc. Son elementos, son átomos que son utilizados por la vida para formar elementos vivos. De hecho, el hombre ha intentado crear vida usando la química orgánica, pero no lo consigue, porque no funciona así. Yo cojo elementos orgánicos de la química orgánica y los proceso y los uno para formar vida, y no forma vida. Es la vida la que tiene que venir a infundir proceso vital en esos elementos químicos y físicos. Así que lo que vemos es que la vida es antes que la materia. Otro tema es que la consciencia no aplica a los átomos, a las células, a los órganos, a los sistemas. Estos son instrumentos de la conciencia. Somos conscientes no por la química y la física, sino por la vida que hay en nosotros. Y la conciencia, sin ese, no consciencia, sino conciencia, ya eleva esa conciencia, ¿de acuerdo?, a un plano aún mucho más superior, que nos eleva a los aspectos de valor, ética, moral, espiritualidad, etc. Nuestra existencia como humanos en contraste con la de los animales. Los animales tienen conciencia, pero no tienen conciencia. Así que dentro incluso del elemento o del término vida, hay distinto nivel de vida, distinta existencia de vida. Así que al final el científico se enfrenta de boca, de bruces, con aquello que desea evitar o rechazar, pero que no se puede, y es la fe. Porque si el universo no existe por una causa, entonces crees que es por casualidad y por azar, lo cual no soporta el argumento lógico ni la observación continua de lo que nos rodea constantemente.
Y dirás, bueno, pues tampoco Dios, bueno, pues estamos en empate. Pero no me pongas como algo evidente, como algo vencedor, la casualidad por encima de la causalidad, lo espontáneo por encima de Dios. Así que como máximo te acepto que me digas que estamos en empate. Y efectivamente estaríamos en empate porque los dos creemos, los dos aceptamos algo por fe. Pero quizás la lógica vaya cayendo más inclinada sobre un plano que sobre el otro. Y ahí es donde estoy seguro que Dios vence. La cosa es que siempre se preferirá el Dios azar al Dios vivo y verdadero, que es el que nos corresponde a cada uno de nosotros buscar y conocer. Porque interesa en el sentido de que nos resulta una vida más cómoda que no exista Dios. Nos resulta más cómodo pensar que no existe un motivo y un ser al cual dar explicaciones de lo que hacemos y de lo que somos. Así que cuando te parece ilógico la existencia de Dios, pero te parece lógica la existencia del azar como causa, eso no es lógica, eso es fe también. Y tú entonces estás usando fe. Esa fe, para mí, de la más barata, porque solo consiste en aceptar lo inaceptable, lo motivado solo por rechazar lo que no deseas aceptar, no porque realmente los datos te están llevando a algo, a una conclusión, sino porque hay algo que no quieres aceptar de primera hora y por tanto rechazas todo lo que apoya esa línea, ese lugar al que te lleva la evidencia y los datos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Era, ya existía. La vida es eterna. Dios es eterno. Nos vemos en el siguiente punto.